Ya, de partida, el nombre y el cargo en que ocupas. Me llamo Nicole Stenbecker y soy profesora de educación física. La primera pregunta, ¿es fundamental realizar un programa de atención sanitaria, por ejemplo, el programa de PARQ o cuestionario de estilo de vida, o el cuestionario de historial médico? No entiendo la pregunta. Por ejemplo, si tú le haces algún cuestionario antes a tu... Por ejemplo, si dentro de una persona le haces un cuestionario de, por ejemplo, si está bien, si no tiene enfermedades. Sí, es súper importante porque en caso de que tenga cualquier enfermedad, siempre los entrenamientos van focalizados a la enfermedad de la persona o el trastorno metabólico o algún otro tipo de enfermedad. Entonces es sumamente importante tener una ficha con si a quien tú vas a entrenar padece alguna enfermedad crónica o tiene alguna enfermedad metabólica, porque dependiendo del tipo de enfermedad es el tipo de entrenamiento que se realiza. La segunda pregunta, ¿a qué se le denomina como síndrome metabólico y a qué enfermedades están asociadas a esto? Ya, síndrome metabólico se considera todo lo que tiene relación con el metabolismo y generalmente las personas que padecen de síndrome metabólico son personas que no están aptas para realizar algún entrenamiento intenso. Por ejemplo, muchas veces la gente va al gimnasio y no tienen idea de qué entrenar y empiezan a entrenar y como no reconocen su cuerpo o cuáles son sus capacidades, a ellos les pasa lo que les da el síndrome metabólico, que les dan ganas de vomitar, les empieza a doler la cabeza y todo eso porque su cuerpo no está preparado para el tipo de entrenamiento que ellos van a realizar. Esa era la pregunta, ¿verdad? La pregunta 3. Además de los factores de riesgo para detectar el síndrome metabólico, ¿existen mediciones que nos podrán ayudar para identificar en qué situación se encuentra el cliente o paciente? Mira, en general, lo más clásico o lo que yo suelo utilizar es la escala de Borg modificada, de 1 a 10 en percepción de esfuerzo. Si lo siente intenso, moderado, y siempre preguntando, porque si bien la persona no reconoce, a veces se sobreexige. Entonces, la idea es partir con una persona que no esté entrenada de moderado a intenso o de baja intensidad a intensidad moderada. Y entonces ellos ahí van descubriendo si su cuerpo tiene la capacidad para. Y la otra forma de ver cuáles son sus reacciones a través de pulso cardíaco o frecuencia respiratoria. Si se empieza a agitar, si se empieza a agitar la respiración, nos damos cuenta que ya está pasando intenso. Y lo mismo, si hay mucha sudoración y él no está capacitado, tenemos que bajar la intensidad para que no empiecen los mareos y las ganas de vomitar. Ya, en el punto 4. Si necesitamos evaluar a una persona sedentaria para que comience un entrenamiento, ¿qué tipo de test se aplicarían, en qué orden y por qué? Es que existen muchos tests. Particularmente yo, cuando voy a entrenar a alguien, lo que le aplico es caminata. El típico test de caminata rápida, generalmente son 7 minutos, para ver cuánto dura. Y lo otro que hago son pruebas físicas básicas. Por ejemplo, cuando uno entrena atletas o cuando ya el entrenamiento es de alto rendimiento, se hacen pruebas básicas como sentadilla. En ese sentido ya no podemos meter, por ejemplo, peso muerto ni ese tipo de cosas, pero sí ejercicios básicos como una plancha, porque ahí tú vas evaluando la capacidad de la persona y qué tipo de ejercicio puede realizar. Y dependiendo de los ejercicios que pueda realizar y la capacidad, tú vas moderando la intensidad del entrenamiento y el tipo de ejercicio que uno realiza. Ya. En quinta pregunta. Según las tendencias del fitness, ¿cuál de estas cree que está acorde para comenzar una actividad física en una población relativamente sedentaria? Mira, siendo súper honesta, yo no estoy muy de acuerdo con el tema de las clases grupales. Generalmente cuando uno le recomienda a una persona que vaya al gimnasio para empezar a hacer actividad física, la gente tiende a meterse a clases dirigidas. ¿Por qué? Porque es lo que piensan que van a estar más aptos para realizar, pero es lo menos supervisado, porque es un profesor que tiene entre 20 y 30 alumnos y no puede estar chequeando, por ejemplo, la frecuencia cardíaca de cada uno de las personas a las que tú vas a entrenar. Entonces, si yo recomiendo a alguien que empiece a realizar actividad física, yo les recomiendo que empiecen a hacer, por ejemplo, trabajo de peso corporal y que en general
o con rutina básica de gimnasio o con entrenamiento personalizado. Porque así tú vas adaptando a la persona que empieza a entrenar y adopte un estilo de vida más sano, y después ya la persona cuando tiene la capacidad de elegir. Por ejemplo, esto de enseñarles CrossFit, Zumba y este tipo de cosas, yo en realidad no estoy de acuerdo para personas sedentarias. Porque además, por ejemplo, en Zumba el impacto, en CrossFit, genera muchas lesiones. Entonces lo mejor es que empiecen con una rutina básica de gimnasio, y generalmente, que no se recomienda mucho en los gimnasios, porque se ve el tema del negocio de los personalizados, es tema de trabajos de suelo, trabajo de peso corporal. Porque ese trabajo de peso corporal puede ser adaptado y también puede ser con máquinas, pero para poder manejar bien las máquinas tendrían que trabajar con un peso muy bajo, y lo otro tendría que tener una muy buena técnica en el ejercicio, si no cualquier cosa es propensa para lesión. Pregunta 6. ¿Con qué método de entrenamiento se puede comenzar para este grupo de personas, así como sedentarias? Mira, a ver, depende siempre del objetivo. Si la persona simplemente quiere hacer ejercicio y no tiene ninguna enfermedad, puede hacer cualquier cosa. Lo importante es que se mueva. O sea, da lo mismo, no vamos a sacar un atleta, un deportista de alto rendimiento. Lo importante es que se mueva, con que camine 10 minutos o media hora ya tiene un déficit calórico. Entonces, depende mucho del objetivo de la persona y de la condición. Por ejemplo, si es una persona que es obesa, generalmente lo recomendable es hacer un trabajo adaptativo, y después de hacer trabajo adaptativo, generalmente hacer trabajos de fuerza y resistencia en mezcla. ¿Por qué? Porque generalmente la gente con obesidad es más oxidativa, entonces si tú le haces hacer trabajos de resistencia cardiovascular, no van a bajar tanto de peso como si le haces hacer trabajos de fuerza combinado con algunos trabajos rápidos, que no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, una carrera de 100 metros, pero por ejemplo para esa persona hacer una plancha con cambio de apoyo rápido es matador. Entonces depende del objetivo de la persona, de la condición de la persona y en complemento el tipo de entrenamiento que yo le voy a realizar. Pregunta 7 y última. ¿Cómo se planificaría un entrenamiento para una persona sedentaria en un periodo de 3 meses? Persona sedentaria, solamente sedentaria, Solamente sin sedentaria. ninguna condición. O sea, que quiera empezar a hacer deporte así, por ejemplo, se levantó un día y ya va a empezar a entrenar y quieren un plan de entrenamiento en 3 meses. Ya, plan de entrenamiento en 3 meses. Para empezar, los primeros meses tendría que ser de acondicionamiento físico. Como decía anteriormente, hacer unos test básicos para saber cuánto resiste, percepción de esfuerzo, saber cuál es la tolerancia al ejercicio y si genera síndrome metabólico o no, porque muchas veces la gente entra al gimnasio, empieza el tiro síndrome metabólico, y ¿qué pasa? Que no quieren entrenar porque no quieren vomitar, porque no quieren que les duela la cabeza, entonces prefieren no hacerlo. Entonces la idea siempre es, primero, acondicionamiento físico, pero según la capacidad de la persona. Entonces, para eso hacer algunas pruebas básicas de algunos ejercicios básicos como sentadilla, plancha, flexiones, fondo, que todos tienen adaptaciones para que uno también tolere el peso. Y en eso, después del acondicionamiento físico, podrías empezar a trabajar con pesas. O también puedes empezar a trabajar con algún balón, y eso también complementarlo, ejemplo, con banda de suspensión, porque banda de suspensión es trabajo de peso corporal, es sumamente técnico la exigencia, y ahí también trabaja por niveles, o sea, según el nivel que trabaja, según la dificultad del ejercicio, cómo la persona se va a ir desarrollando. Entonces, para empezar, lo básico sería una rutina básica de acondicionamiento físico, siempre según la capacidad. Lo segundo, ahí podríamos empezar a meter un poquito más de implemento, porque acá el objetivo de la persona más que nada es empezar a moverse. Entonces, cualquier cosa que tú le hagas que genere un déficit calórico, le va a ser beneficioso. Eso. Muchas gracias. Ya. Suscríbanse.